Si no has visto las 2 primeras partes, te recomiendo que lo hagas. Enlaces abajo en la descripción y en la caja de comentarios. En este vídeo Terrifier llega a la ciudad de los santos y Franklin tendrá que sobrevivir a él. Mientras tanto, Trevor estaba tranquilo en su casa, ajeno a lo que acababa de suceder en casa de Michael, bebiendo para matar sus pensamientos. Había algo que lo preocupaba, pero no sabía el qué. Tenía un mal presentimiento. Ni siquiera la tele podía apaciguar el ruido de su cabeza. Así que decidió ir a la cama. Cuando fue para allá, notó algo extraño por el rabillo del ojo, como una figura familiar observando desde fuera. Así que fue a mirar más de cerca, rezando para que fuera producto de su imaginación. Cuando se asomó, no pudo ver a nadie. Entre la suciedad de los cristales y la lluvia era difícil ver algo con claridad, pero no parecía haber nadie ahí fuera. Sin embargo, quiso asegurarse del todo mirando por la otra ventana. Parecía que efectivamente no había nadie. Así que decidió volver con su compañía de esa noche. Pero de golpe, algo empezó a moverse por ahí fuera. Y entró. Trevor estaba ocupado, por lo que no escuchó la puerta abrirse. Era Art. Había llegado antes que Franklin, pero ¿qué iba a hacer? Por algún motivo Art se fue, pero pareciera que no muy lejos. Trevor escuchó unos pasos por el techo y comenzó a seguir el sonido de esos pasos hasta que se detuvieron al final de la caravana. Entonces Trevor miró a la puerta, notó que alguien venía. Alguien iba a entrar. Vio como la puerta comenzaba a moverse. Alguien estaba afuera, a punto de entrar. Ese alguien era Franklin. Trevor se enfadó por el tremendo susto, y Franklin comenzó a acercarse a Trevor, con un paso lento. Estaba muy pálido. Algo terrible había sucedido, pensó. Trevor preguntó qué sucedía. Franklin todavía no podía hablar, estaba retomando el aire. Parecía que estaba a punto de sufrir un infarto. Trevor se acercó, enfadado. Quería saber ya qué estaba pasando. A lo que la novia de Trevor bajó de la cama y salió fuera mientras estos hablaban. Pero no estaba sola ahí fuera. Franklin comenzó a contarle a Trevor lo que había sucedido horas atrás. Mientras tanto fuera, la novia de Trevor sufrió un cruel destino. Trevor escuchó el ruido y salió fuera a ver qué pasaba, y una vez fuera la vio, el cuerpo inerte de su novia, tendido en el suelo. No sabía qué había pasado, pero en el fondo sabía quién lo había hecho, así que salió a su búsqueda. Pero no había absolutamente nadie en la zona. Aún así, no estaba solo, y lo sabía. Art estaba ahí fuera, disfrutando del show. Trevor entonces volvió a casa. Entró para pedirle ayuda a Franklin, para meter el cuerpo de su novia dentro de la casa. Ya dentro, Trevor quedó petrificado, mirando el cuerpo de su novia, mientras que Franklin sabía que no había acabado la cosa ahí. Art estaba por ahí fuera, rondando la caravana, y Franklin lo sabía, así que empezó a mirar por todas las ventanas en busca del payaso. Pero apenas podía ver nada a través de las ventanas, así que decidió asomarse por la puerta. No había nadie. Tal vez el payaso se había ido, pensó. Se asomó una última vez por la ventana de la cocina y tampoco vio nada. No había nadie ahí fuera. O eso pensaba. Entonces lo vio. Estaba fuera. ¿Pero qué iba a hacer? Franklin no sabía qué hacer, pero sabía que ahí dentro no iban a estar a salvo. Así que decidió salir. Tenía que enfrentar directamente al payaso para acabar con todo aquello, pero no veía a nadie. Franklin fue a la parte trasera. Creyó haber escuchado un ruido por ahí atrás. El ruido que escuchó vino de dentro del garaje. Trevor se percató de que Franklin no estaba, así que decidió salir en su búsqueda. Ahí estaba, frente al garaje. Franklin le dijo lo que había oído, a lo que Trevor, sin mediar palabra, sacó su bate de béisbol. Iba a entrar.
Dentro, Franklin y Trevor comenzaron a mirar, pero no había nadie. El sitio era muy pequeño como para esconderse. Tal vez lo que había escuchado Franklin era una gran rata moverse por ahí. Trevor notó algo detrás suya, por lo que se giró. Pero ahí no había nadie. Salió en búsqueda del payaso, pero no estaba. Pareciera que el payaso estuviera jugando con ellos, así que Trevor decidió que lo mejor era entrar dentro y hacer guardia toda la noche por si el payaso entraba. Justo al lado de su casa había alguien, su vecino, un tipo raro, que había visto todo desde el interior de su vivienda. Se quedó observando toda la situación. Horas después, la noche terminó. Alguien fue para la vivienda de Trevor. Franklin y Trevor estaban tirados en el suelo, durmiendo, tras haber estado toda la noche vigilando. El hombre entró. Era su vecino. Despertó a Trevor y Franklin. Tenía que hablar con ellos, así que una vez despiertos se sentaron en el sofá y comenzaron a oír lo que aquel tipo tenía que decirles. Les dijo que conocía a un tipo que muchos años atrás sobrevivió al payaso, que sabía cómo acabar con él, que tan solo tenían que seguirle a un sitio para conocer a su maestro. Él les daría la ubicación del hombre, para así poder acabar con el payaso de una vez por todas. Franklin quería creerle, sin embargo, Trevor no se tragaba ni una sola cosa de lo que decía el hippie. Conocía al tipo de la zona, y no podía creer que pudiera saber de alguna forma cómo acabar con el payaso. El hippie insistió, era de vital importancia que le creyeran, ya que de lo contrario el payaso jamás se detendría. Franklin quería creerle, pero no estaba seguro en cómo iban a poder acabar con el payaso. El hippie terminó de insistir y se fue. Sin embargo, Franklin no se quedó tranquilo. Si había una oportunidad de acabar con el payaso por muy pequeña que fuese, tenía que cogerla, así que fue con el hippie. Tras un rato en la carretera, por fin llegaron al sitio donde estaba su hombre. Él les diría lo necesario para acabar con el Terrifier. Ya estaban en su comuna hippie. Todo el mundo respiraba paz y tranquilidad en ese sitio alejado de la mano de Dios. El hippie le trajo delante de uno de los supervivientes del payaso. El viejo hombre no era el único superviviente. Franklin le dijo al viejo el motivo por el cual había venido, a lo que el viejo de inmediato dijo que lo siguiera, y eso hizo. Lo llevó delante del maestro del retiro espiritual. Él controlaba todo ese sitio. Él conocía al hombre que acabó con el payaso la primera vez. El viejo se puso de rodillas. Le dijo a Franklin que hiciera lo mismo. Era la única manera de que el maestro les hiciera caso, así que eso hizo. ¿A qué habéis venido, hermanos?, preguntó el maestro. El viejo le respondió que el payaso había vuelto. ¡Hostias! Entonces el maestro se levantó de inmediato y pidió a Franklin que lo siguiera. Lo llevó a las vías del tren. Dijo que esa era la única manera de conocer al hombre que derrotó al payaso una vez. Tenía que subirse a ese tren en marcha y permanecer arriba hasta el atardecer. Y una vez viera el puente del río, saltase. Allí iría el hombre tan pronto como dieran las 12 de la noche. Lo recogería en su coche. Era un método extraño, pero era la única manera que tenía para encontrarse con el hombre de forma segura. Era un poco paranoico. Ya le habían avisado de que Franklin iría, así que se puso sobre las vías a esperar el próximo tren. No estaba muy seguro de lo que estaba haciendo o de si iba a salir bien, pero no tenía muchas más opciones para acabar con el payaso. Lo había conseguido. Ahora solo tenía que seguir los pasos a rajatabla, para poder ver al hombre que iba a ayudarlo a acabar con Art.
Tras un rato largo, ya era la hora, ya estaba atardeciendo, y a lo lejos pudo ver el puente. Era hora de prepararse, tenía que saltar. Ya en tierra firme, tan solo tenía que quedarse en el centro del puente y esperar. En lo que Franklin llegaba al puente, la comuna espiritual recibió una visita especial. The Mayans had it right. Douche. Art acabó con todos los miembros del lugar, a falta de uno, su líder. A este lo ató a las vías del tren, al más puro estilo película de western, de damisela en apuros. Pero ¿quién sería capaz de rescatarle? No tenía mucho más tiempo por delante, el tren venía. Nadie rescató al maestro. Alguien quedaba vivo aún en el lugar. Era el viejo. Una vez más pudo escabullirse. Se escondió entre los cuerpos. Art se puso sobre las vías del tren y antes de ser arrollado se apartó. Y subió al tren en marcha. ¿Pero por qué? Eliminó al conductor de un disparo y subió arriba. ¿Qué estaba haciendo? ¿Acaso estaba imitando lo que Franklin hizo? ¿Cómo lo supo? En cualquier caso, nada pintaba bien para Franklin y Trevor. Nada en su paso estaba a salvo. Ya era de noche y Franklin seguía esperando, hasta que por fin apareció el misterioso coche. Este se detuvo a mitad del puente. Franklin dio media vuelta y pudo ver al hombre. Sin dudarlo, se dirigió hacia el interior del coche. El misterioso hombre puso rumbo hacia el sitio donde iban a hablar sobre lo sucedido y sus posibilidades de sobrevivir contra el payaso. De camino, el hombre no dijo ni una sola palabra. Parecía concentrado, a la par que alterado. Había algo que lo mantenía inquieto. Seguramente sería el hecho de que la criatura con la que pensó que había acabado había regresado de alguna manera. Tras un rato más, llegaron al lugar. Este era un bar de carretera, lo cual le sorprendió a Franklin. Pensaba que irían a un lugar súper secreto rodeado de crucifijos y velas o algo por el estilo. Una vez dentro, se dirigió hacia donde estaba el hombre, en la esquina del lugar, apartado. Lo primero que hizo Franklin fue preguntarle por qué habían escogido ese sitio para hablar de algo tan serio. El hombre le respondió que cuanta más gente mejor. Art no solía atacar a sus víctimas cuando había muchas personas a su alrededor. Eso fue una de las cosas que aprendió la primera vez. A continuación le dijo que no debían estar mucho tiempo juntos, que seguramente el payaso estaría de camino, por lo que le dijo que mandaría a sus hombres con el resto de instrucciones y que quedarían a la siguiente noche en el mismo lugar de la misma forma para poder explicarle el siguiente paso. Así que Franklin hizo caso y se fue del lugar. Todo era extraño, pero creía que el hombre misterioso
misterioso decía la verdad. ¿Cómo si no iba a saber eso? Que el payaso siempre les acaba encontrando sin importar la distancia o el lugar. En cualquier caso, se acordó de que vino en el coche del hombre, así que tendría que volver en taxi. Tras un rato uno apareció y Franklin lo llamó. New pickup. Who wants it? First come, first serve. Y subió. Franklin acababa de tener una alucinación. El nivel de estrés al que estaba sometido comenzaba a pasarle malas jugadas. Franklin le dio la dirección de su casa y el taxista puso rumbo de inmediato. Rato largo después llegó a casa. Franklin pagó al taxista y se bajó. Puso rumbo hacia su cuarto. Necesitaba dormir algo. Pero una vez en su habitación notó un cambio radical en el ambiente. Todo empezó a sentirse lento y pesado. Hacía mucho calor, pese a estar lloviendo. Sentía una sensación horrible por dentro. Su corazón comenzó a ir a 1000 por hora. Notó que alguien le estaba enviando mensajes al teléfono. Era su novia. Entonces Franklin salió corriendo de la vivienda. Sentía que algo lo esperaba fuera. Pero no había nadie, tan solo el taxi que lo trajo a casa, estrellado. Se acercó para ver si el taxista se encontraba bien, pero no había nadie dentro del coche. De golpe el maletero se abrió, así que Franklin se acercó para ver qué había dentro. Y ahí estaba, era el taxista. ¿Quién le había hecho eso? Entonces el coche arrancó. Dentro estaba Art, que salió del coche con un bate de béisbol y puso rumbo dentro de la vivienda de Franklin. Este le persiguió dentro. No entendía lo que estaba pasando. Cuando entró pudo ver al payaso parado frente a su espejo. Cuando Franklin se acercó pudo ver el reflejo de alguien que conocía. Era su novia. Y sin más, despertó. Era una pesadilla. Tenía que seguir tras el payaso, así que se le ocurrió quedar con Trevor. La mejor opción ahora era permanecer unidos. Dormir solo había sido demasiado arriesgado. Tal vez su pesadilla le avisó de ello, así que eso hizo. Llamó a Trevor. Hey, T, I'm bored, man. Wanna hang out or something? I thought you'd given up on me. Sure, come by, friend. Anytime you like. Great, I'll be there soon. De camino a casa de Trevor, Franklin pudo ver algo extraño. Era Art. Pero nuevamente, parecía una alucinación. Franklin sentía que se estaba volviendo loco. Todo esto tenía que acabar pronto. Antes de ir a casa de Trevor, Franklin pasó por el bar de carretera. El hippie había llamado a Franklin para quedar con él ahí. Tenía algo importante para él. Una vez dentro pudo ver al hippie con el viejo sentados en una mesa, así que se acercó a ellos y tomó asiento. ¿Para qué estamos aquí?, preguntó Franklin. El hombre nos lo pidió, dijo el hippie. El hombre misterioso, como tú lo llamas, nos ha pedido que te entreguemos el artefacto que hemos estado usando para protegernos todo el tiempo contra el payaso. Lo necesitarás para derrotarlo. Con nosotros ya no funciona tan bien, ya que entró en nuestro retiro espiritual eliminando a todos los miembros. Como va por ti, Franklin, al lado tuya será más poderoso. Es uno de los artefactos que necesitarás para derrotar al payaso para siempre. Entonces el hippie dijo que lo siguieran fuera. Y ahí estaba. Esa copa era la que ayudaría a acabar con Art the Clown. Franklin se acercó y dijo que parecía un simple trofeo de algún tipo de concurso de ciencia. El viejo le dijo que el hombre misterioso pudo encontrar la manera de albergar un trozo del alma del payaso dentro de ella. Era importante ya que el payaso había vendido su alma al diablo y ya no le quedaba rastro de humanidad alguna, por lo que preservar un pedazo de su antigua vida sería vital para derrotarle. Entonces el viejo le dijo que cogiera el trofeo cuanto antes y se largaran de ahí.
Franklin ya estaba un paso más cerca de acabar con el payaso. Había quedado con Trevor, así que puso rumbo para su casa. Tenía que contarle todo. Al rato llegó a casa de Trevor. Una vez salió del coche, fue hacia el maletero para coger el trofeo y enseñárselo a Trevor. «No te habrán cobrado por esta mierda», dijo Trevor, que no creyó ni una sola palabra de lo que Franklin le dijo. Trevor estaba seguro de que los hippies estaban intentando meterles en su secta o algo por el estilo. Estaba demasiado escéptico respecto a todo aquello, pese a que un payaso prácticamente inmortal estaba intentando asesinarles. Trevor se quedó mirando la cosa esperando que hiciera algún tipo de magia que le hiciera creer que lo que decía Franklin era cierto. Franklin decidió irse ante la negativa de Trevor. Le recordó que fuera puntual luego a la noche, ya que habían quedado con el hombre misterioso para saber el siguiente paso, y se fue. Pero antes de salir, algo llamó su atención. Algo de esa mujer le resultaba familiar. Era la misma que vio camino aquí. Hasta que Trevor le sacó del trance. «Entonces, a las 12 en aquel bar de carretera», dijo Trevor. «Sí, y sé puntual o se irá», dijo Franklin mientras se iba. Franklin puso rumbo hacia el puente. Quería hablar con el hombre antes de llegar al bar. Tenía preguntas, así que hizo todos los pasos para quedar con él. Ya era de noche, pero no había ni rastro del hombre, cosa que le pareció extraña, ya que tenían que hablar para poder acabar con el payaso, pero pasada la hora no apareció nadie, por lo que decidió irse directamente al bar, por si estuviera ahí. De camino al bar pudo ver cómo había un coche ardiendo fuera de la carretera. La cuestión era que ese coche le sonaba. Las alarmas comenzaron a sonarle a Franklin. Algo no andaba bien. Una vez dentro, sus sospechas comenzaron a tornarse en certezas. No había nadie y estaba abierto. Algo había pasado. De mientras, Trevor estaba ocupado. Seguramente iba a retrasarse un poco para la reunión. Franklin seguía investigando el sitio en busca de alguna pista que pudiera ayudarle a saber lo que había pasado ahí. Pero no tuvo que esperar mucho para descubrir la verdad. El payaso los había matado a todos. Y ahora estaba junto a Franklin, encerrados en ese bar. Franklin no sabía qué hacer, así que se quitó de la vista del payaso en lo que pensaba en algún plan. Trevor por fin apareció. Por suerte vivía cerca. Cuando entró se quedó paralizado. No sabía si lo que estaba viendo era un sueño o la realidad. De golpe el trofeo comenzó a emitir un extraño ruido. Consiguió repeler al payaso. Trevor seguía paralizado sin entender lo que acababa de suceder. Se acercó a Franklin para ver cómo estaba. Este, lejos del susto, estaba bien. Trevor, contemplando la escena, empezó a creer en el poder mágico del trofeo, viendo cómo había salido ileso de todo aquello. Franklin y Trevor tenían que seguir en movimiento, tenían que buscar al hombre. Tal vez estaría en peligro, o tal vez vio lo que había sucedido y se fue de la escena. En cualquier caso lo necesitaban para saber qué hacer a continuación, así que nuevamente fueron al puente, a ver si había alguna pista de su paradero. Y por desgracia, sí la había. Estaba su coche, averiado en la cuneta. Algo no iba bien.
Tenían que irse del lugar. Franklin se le ocurrió ir a la antigua guarida del hombre misterioso. El hippie le habló de ella en su viaje a la comuna. Tal vez allí habría algo que les pudiera ayudar a acabar con el payaso. Ya habían llegado, y no parecía haber rastro de nadie. Ahora Franklin tenía que encontrar el lugar. A medida que entraba, más turbio notaba el ambiente. Tenía constantemente la sensación de no estar solo. Pero realmente parecía que no había absolutamente nada ni nadie ahí. Así que siguió investigando el lugar en busca de algo que pudiera ser de utilidad. Tras un rato recorriendo el lugar, notó que alguien venía, algo se estaba aproximando, así que decidió ir a mirar. Por suerte era Trevor, que se había aburrido de estar esperando en el coche. Se acercó y dejó el trofeo encima de una mesa. Estaba ya empezando a pesarle. Pero alguien entró. Probablemente sería el actual dueño del escondite. Ahora estaban en serios apuros. Cuando Trevor se dio la vuelta, vio a Franklin de rodillas. Pensaba que le estaba tomando el pelo, ya que no había oído nada, así que se acercó. Pero no bromeaba. Ahora tenían que buscar la manera de explicarle lo que estaba pasando, y más difícil aún, que los creyesen. De mientras alguien vino y abrió el maletero de Franklin. ¿Qué buscaba? Trevor advirtió al motero del ruido, que él también había oído, así que se acercó a ver. Pero al no ver nada, volvió con ellos. Este se fue a por Trevor, parecía que le iba a hacer algo, hasta que su atención fue dirigida hacia el trofeo. Había algo en él que lo atraía. Franklin aprovechó el momento y empezó a contarle todo lo que estaba sucediendo. Tras un rato parecía que las explicaciones de Franklin lo convencieron, debido a la sinceridad de su rostro, pero aún no había acabado. Ahora quería oír lo de Trevor, para ver si sus historias coincidían o solo era una patraña. Entonces Trevor comenzó a explicarle todo, pero algo llamó su atención. Una vez más, Art fue repelido por el trofeo. Franklin fue rápido y pudo salvarse de la ráfaga de disparos del payaso, pero Trevor y el motero no pudieron. Franklin se acercó rápido para ver cómo estaba Trevor, pero este estaba empezando a perder el conocimiento.
Entonces Franklin pensó en hacer lo que tenía que haber hecho desde un principio, llamar a una ambulancia. Así que salió para tener mejor cobertura y entre nervios atinó para sacar el móvil y llamar a la ambulancia. 911, what's your emergency, please? El cuerpo del hombre misterioso se encontraba a las orillas del río abajo. Estuvo ahí durante toda la noche, hasta que una excursionista se topó con él. Empezó a mover el cuerpo para ver si estaba vivo, y de alguna manera parecía que seguía vivo, así que llamó a una ambulancia. En lo que la ambulancia llegaba, la pareja del excursionista apareció y levantó al hombre. Mientras Franklin se encontraba en el hospital, había ido a visitar a Trevor para ver cómo estaba. Había dejado el trofeo con Trevor, así lo protegería hasta que dieran con la forma de vencer al payaso. El hombre recuperó la conciencia, de algún modo se salvó. Lo primero que hizo fue llamar a Franklin. Tenía que darle el siguiente paso. Franklin no podía creer que era él, ya que pensaba que había muerto. Respondió. El hombre le dijo: escucha atentamente, no sé cuánto tiempo tenemos. Tienes que reunir ciertos objetos para completar el ritual y arrebatarle el espíritu al payaso. Una pregunta, ¿te dan miedo los fantasmas? Franklin no entendía a qué se refería con eso último, pero no había tiempo que perder. Una vez llegó a la localización que el hombre le dio, comprendió a lo que se refería. Era el espíritu de su primera víctima. Según el hombre, Franklin tenía que arrodillarse en signo de respeto. Una vez hecho eso, tenía que pronunciar el verdadero nombre de Art the Clown. Si el espíritu le daba permiso, tenía que coger una piedra manchada de sangre del suelo, y entonces ahí podría irse del lugar. Ahora tenía que esperar en la casa a la siguiente instrucción. De mientras, puso la tele. A todos ellos, todos mis hermanos, esa cosa los ha matado a todos. Y de maneras horribles. Alguien tiene que hacer algo. La gente no entiende lo peligroso que es todo esto. Esa cosa no es humana. Gracias. Devolvemos la conexión al estudio. Bien, ¿qué vas a realizar el día de hoy? Algo inexplicable. Hay que ver para creer. Bueno, creo que ya es suficiente. Siguiente. Y bien, payaso, ¿qué nos traes? De alguna forma Franklin sentía que el payaso lo estaba viendo a través de la pantalla. Art parecía estar enviándole un mensaje a Franklin. Los jueces comenzaron a incomodarse. Bueno, si eso es todo lo que tienes, ya puedes marcharte, payaso, o mimo, o lo que quiera que seas. Pero aún le quedaba otro truco. Franklin tenía que encontrar al hombre. Cuando por fin lo hizo, lo llevó al último lugar.
Franklin, este es el último paso. Y eso que ves ahí es la guarida de Art. Tienes que meterte ahí en cuanto se vaya y coger un objeto que creas que él ha tocado, algo que lleve su ADN, dijo el hombre. Entonces esperaron a que Art saliera de su casa. Ya ha salido, tan solo tenemos que permanecer escondidos un poco más, dijo el hombre. Venga, ahora, recuerda, algo que pienses que él ha tocado, cualquier cosa me sirve. ¡Corre! ¡Ve! Franklin echó a correr a todo lo que daban sus piernas. Se estaba adentrando en la boca del lobo. Su corazón latía tan fuerte y rápido que sentía que se le iba a salir por la boca. Ahora tenía que avanzar despacio para no caer en alguna posible trampa. Por fin llegó. Tenía frente a sus ojos el hogar del demonio que llevaba interminables días torturándolo mentalmente y eliminando sus seres queridos. Todo estaba lleno de trozos de carne y sangre. No le sería tan difícil encontrar algo que Art hubiera tocado, como un cuchillo o algo por el estilo sería suficiente. Franklin empezó a mirar en busca de utensilios. De la nada Art regresó. El hombre de inmediato supo que estaban en un serio aprieto. Tenía que avisar a Franklin de alguna manera. Decidió llamarlo. Franklin recibió la llamada del hombre, pero no entendía nada. Apenas había cobertura. Aún así sabía que algo malo estaba sucediendo, por lo que decidió ir a esconderse por algún sitio. Parecía que el escondite de Franklin funcionó, al menos momentáneamente. Este seguía recibiendo llamadas y mensajes del hombre. Franklin aprovechó para salir despacio del sitio, en silencio. Pero el sonido de un cuerpo lo delató. Muy poco consiguieron salir de ahí. Ahora tan solo tenían que ir al sitio donde iban a hacer el ritual y juntar todas las partes. Trevor fue avisado ya que él tenía la pieza más importante, el trofeo. Mientras Franklin junto al hombre iban a comenzar con el ritual. No había tiempo que perder. Todas las piezas serían juntadas en el agua, convirtiéndola junto con el ritual en agua sagrada, necesaria para expulsar al espíritu demoníaco del cuerpo de Art, el payaso. El hombre comenzó. Por desgracia, Art ya los había alcanzado. Art iba a detener el conjuro, así que Franklin tenía que detenerlo de cualquier manera, y eso intentó. Trevor ya llegó al lugar, aunque parece que un poco tarde. Art se liberó y fue directo por el hombre.
Art acabó con el ritual. Sin embargo, pareció que sí le dio tiempo a acabarlo, ya que Art se retorcía en dolor. El tiempo que estuvo fue suficiente para purificar el agua, sumando a que Art se metió y el trofeo lo tuvo muy cerca, dando resultado a su muerte. Ya era hora de irse de ahí, por lo que Trevor cogió a Franklin en brazos y lo llevó a su casa. Ya podía descansar de una vez por todas. De alguna forma Art resucitó. Tal vez el ritual no se completó bien del todo. Aún así, algo en el trofeo seguía moviéndose en su interior, hasta que salió fuera. Art notó que algo no iba bien para él. Acababa de perder sus poderes sobrenaturales. Ahora era mortal, pero poco le importaba si podía llevar a cabo su plan. Ya en la casa de Franklin, Trevor consiguió llevarlo hasta su cama. Estaba en deuda con él después de salvarle la vida. Una vez se aseguró de que Franklin estaba bien, salió de la habitación. Era el turno de Trevor de volver a la suya y descansar por fin. Pero algo parecía que se lo iba a impedir. Lo que no supo el payaso era que ese disparo sería el último. Art finalmente había muerto. Lejos de celebrarlo, Franklin y Trevor aún tenían trabajo por delante. Tenían que llevarse el cuerpo del payaso y enterrarlo en algún sitio en el que jamás fuera descubierto. Tras varias horas conduciendo, por fin llegaron al destino. Ahora tan solo tenían que ponerse manos a la obra. Por fin consiguieron sepultar al payaso bajo montones de tierra. Por el propio peso, les sería imposible salir en el caso de que estuviera vivo, así que se quedaron tranquilos. Todo había terminado. Era hora de volver a casa y llorar tranquilamente a sus seres queridos perdidos, y así poder seguir con sus vidas. Meses después. Cerca de donde Art fue enterrado, en una planta minera, un trabajador se topó con un artilugio curioso. Era raro encontrarse algo ya que esas máquinas filtraban todo, pero de alguna forma el trofeo llegó ahí. El trabajador quedó asombrado por el trofeo. De alguna forma le parecía precioso.
Fue corriendo hacia su jefe para enseñarle lo que había encontrado y pedirle permiso para poder quedárselo. Cuando lo alzó y se lo enseñó, algo sucedió. Tal vez era culpa de que el ritual no se completó correctamente, o no, quién sabe. En cualquier caso, Art había regresado. Especial agradecimiento a los miembros del canal: Proxitoxic 0, Enzo, Gran Rey Rata, Joaquín Ruiz e Itachi Uchiha.